Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a dar comienzo al curso de preálgebra, que es el que está designado para séptimo grado. Bien, vamos a trabajar en la unidad 1, que tiene que ver con los números reales, y dentro de los números reales, nosotros vamos a comenzar con los números racionales. Perdón. Pues entonces, antes de nosotros, ¿verdad?, entrar de lleno y explicar lo que son los números reales, pues tenemos que saber lo que son los números reales, ¿verdad? ¿Qué es lo que compone los números reales? Bien, para que ustedes tengan más o menos una idea, vamos a asumir, ¿verdad?, que todo este espacio, vamos a decir que todo este espacio, ¿verdad?, es los números reales. Bien, vamos a decir que estos son los números reales. Los números reales, por lo regular, se le asigna ese tipo de letra, que es una R con doble palito. En términos generales, los números reales es el conjunto de todos los números que existen, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que los números reales están dentro de los números complejos, pero por ahora nosotros vamos a entrar solamente con los números reales. Bien, dentro de los números reales nosotros tenemos los números racionales, ¿bien?, que son los números que se pueden expresar como una fracción, y tenemos los números irracionales. Los números racionales, por lo general, se denota por esa letra, por la Q, y los irracionales, ¿verdad?, por la I. Entonces, los números racionales son números que se pueden expresar como una fracción, y los números irracionales son los números que no se pueden expresar como una fracción. Bien, pues entonces, en este término, pues dentro de los números racionales, que es lo que nosotros vamos a trabajar, están lo que se llama los números enteros. Bien, los números enteros se denotan, ¿verdad?, por la letra Z con una doble raya en el medio, ¿bien? Y dentro de los números enteros se encuentran los números naturales, ¿bien? Hay otro conjunto que se denota por la letra N, ¿bien?, que son los números naturales, ¿bien? Entonces, a su vez, aquí hay un poco de controversia, ¿verdad?, porque los números naturales, pues hay libros que dan como, ¿verdad?, que ese es el conjunto más pequeño, los números naturales, pero hay otro grupo, ¿verdad?, de matemáticos, ¿verdad?, o estudiosos de las matemáticas, que te establece que hay un conjunto, un subconjunto más pequeño, que es el de los números cardinales. Bien, entonces los cardinales, pues le colocamos esa C. Bien, pues entonces esto es con lo que nosotros vamos a trabajar, que son los números reales. Pero dentro de los números reales vamos a trabajar con qué, con los números racionales. Bien, en otras palabras, para que más o menos usted lo vea, tenemos, ¿verdad?, que los cardinales, en este caso, ¿verdad?, son solamente los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ves? Los números cardinales son números solamente del 0 al 1. ¿Ves? Y entonces, pues, los estudiosos dicen que de aquí está el conjunto más pequeño, porque yo puedo reescribir todos los demás números con solamente eso. ¿Ves? Pero tenemos los números naturales. ¿Bien? Entonces, si el libro, ¿verdad?, o la persona que le esté hablando, pues reconoce los números cardinales, los números naturales van a comenzar desde el 1. Bien, pues entonces el 1, 2, 3, 4, y así se extiende infinitamente. ¿Ves?
También vamos a tener los números que enteros. Los números enteros, ¿ven? Pues van a ser que la parte positiva es 0 y la parte negativa de números enteros que no tienen parte decimal. Bien, por lo tanto, comienza por aquí, sería negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, el 1, el 2, el 3 y se extiende infinitamente. La mejor representación de los números enteros, usted lo puede visualizar como una recta. Bien. Entonces, tenemos los números racionales, que son los números que se pueden expresar, ¿verdad? En este caso de X, sería P sobre Q, ¿verdad? Donde la Q no puede ser 0 y P y Q, ¿verdad? P, Q pertenecen a esos números enteros. Básicamente esto lo que quiere decir es que son números, son todos los números que se pueden expresar como una fracción, ¿verdad? Que cuando uno escribe en términos generales, pues aquí el denominador nunca puede ser 0 y ya yo le hago la salvedad ahí. Bien, entonces esto es Q, perdón. Bien, pues entonces, en este caso, pues uno lo puede denotar de esta forma, ¿verdad? Sería negativo, pero como no lo puedo escribir todo, ¿verdad? Pero puedo, pues negativo medio, negativo un cuarto, ¿ven? Pero no se limita a eso, ¿ven? Entonces incluye el 0, sería que positivo un cuarto, sería que un medio, ¿ven? Puede ser que 2/3 y así sucesivamente. Hacia el lado que positivo. Bien. Pues entonces, en este caso, pues ¿qué sucede? Pues lo que vamos a hacer es que los racionales pues se denotan de esa forma, que son los números que se representan como una fracción. Los irracionales pues son los que no se pueden expresar como una fracción. Ejemplo de ello, el número pi. El número pi es 3.14 y un sinnúmero, ¿verdad? Infinita, la parte decimal infinita. Por lo tanto, no hay forma de que yo pueda expresar eso como una fracción. El raíz de 2 tampoco se puede expresar como una fracción. ¿Bien? Y hay otros números más que no se pueden expresar como una fracción. Y los números reales sería que la representación de todos los números. Bien, y eso pues básicamente pues yo quería dejárselo saber, ¿verdad? Para saber cómo, ¿verdad? O de dónde es que nosotros vamos a partir. Bien, vamos a borrar aquí para dar comienzo. Ok, pues entonces, como ya sabemos lo que es, ¿verdad? El conjunto de números reales, nosotros vamos a trabajar con los números racionales. Por lo tanto, tenemos que comenzar con una definición, ¿verdad? Pues entonces, la definición en este caso, ¿verdad? Si definimos el conjunto de los números enteros, es que todo número que se puede expresar como una fracción. Bien, y entonces en notación de conjuntos, pues esto sería que ya usted sabe que la letra Q con esta rayita, pues sería que la que nosotros vamos a designar para números que racionales.
Pues entonces sería que son X, que va a ser cualquier número que se puede expresar como que como una fracción. Y yo escojo pues esa, ¿cómo se dice? Letra, pero usted puede escribir cualquier letra, eso no importa, puede ser A, B, con eso no hay problema. Donde Q no puede ser que 0, ¿bien? Y en este caso P y Q tienen que ser números que enteros, ¿bien? Y eso es básicamente lo que nosotros, ¿verdad? Definimos los números racionales. ¿Ves? Esto es notación de conjunto y esto es en palabras. Y es más fácil, ¿verdad? Porque usted lo puede apreciar mejor. ¿Ves? Pues entonces, en los números racionales son que números que se pueden expresar como una fracción. Por lo tanto, ya ahí tenemos que, ¿verdad? Empezar o continuar con ¿qué? En este caso, pues lo que son una fracción. ¿Qué es una fracción? Pues una fracción es la representación de las partes de un entero. Por lo tanto, si yo tengo un entero y está dividido en 4 partes y solamente tiene una parte sombreada, pues entonces eso yo lo puedo representar como ¿qué? Como un cuarto. Entonces, ya ahí vemos lo que es una fracción. ¿Ve? El 1 representa ¿qué? El numerador. El 4 representa ¿qué? El denominador. Bien. Y entonces, ya vemos ¿cómo se dice? De qué se compone una fracción. De un numerador y un denominador. El numerador te indica cuántas partes están sombreadas del entero. Y el denominador te indica en cuántas partes divide el entero. ¿Bien? Ok. Pues entonces, ya tenemos aquí, ¿verdad? Lo que es una fracción. Pues entonces, nosotros tenemos que saber los tipos de fracciones que hay. ¿Verdad? Tipos de fracciones. Bien, los tipos de fracciones que hay es que fracción propia. Bien, no voy a escribir la definición porque se la voy a dar verbalmente. Una fracción propia es una fracción donde el numerador es menor que el denominador. Ejemplos de fracciones propias, pues pueden ser que 2 tercios, 3 cuartos, puede ser que 8 sobre 10, qué sé yo, 1 sobre 9. ¿Ves? Fracciones donde el numerador siempre va a ser que menor que el denominador. Y eso es una fracción propia. Bien. Número 2, vamos a tener que fracción impropia. Bien, las fracciones impropias son ¿qué? Lo contrario, ¿verdad? Son fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Pues entonces, puede ser que 3 medios, puede ser que 4 tercios, puede ser que 12 sobre 5, puede ser que 9 sobre 4, donde el numerador siempre va a ser que mayor que el denominador. Bien, entonces también tenemos fracción propia, fracción impropia, pero también tenemos lo que se llama números mixtos. Los números mixtos son que números que se componen de una parte entera y una parte fraccionaria propia. Y eso es bien importante tener esa definición en mente para cuando eventualmente nosotros hagamos operaciones con fracciones. Bien, un número mixto es un número que se compone de una parte entera y una parte fraccionaria propia. Por lo tanto, esto sería que 2 y 1 tercio, puede ser que 1
y 6/8, puede ser que 1 1/2. ¿Ven? Esos son ejemplos de ¿qué? De fracciones impropias. ¿Bien? Pues hasta aquí, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo. Ya vimos lo que son ¿qué? Números racionales. Números racionales son números que se pueden expresar como una fracción. Y esta es la definición obviamente en palabras, y esto sería una definición en notación de conjunto. Entonces, pues si son números que se pueden expresar como una fracción, tenemos que saber, ¿verdad? O conocer lo que es una fracción. Una fracción es que la representación de las partes de un entero. Entonces yo tengo un entero completo dividido en 4 partes y tengo solamente una parte sombreada. Pues esa parte sombreada representaría que un cuarto, una parte sombreada de 4. El número, ¿verdad?, que está en la parte de arriba se va a llamar numerador. Y el número que está en la parte de abajo se le va a llamar denominador. En este caso, el numerador representa las partes sombreadas del entero y el denominador representa las partes en que se divide el entero. Bien, y luego de eso pasamos a los tipos de fracciones. Tenemos que fracciones propias, impropias y número mixto. Perdón, ¿qué son fracciones propias? Fracciones donde su numerador es menor que el denominador. ¿Qué son fracciones propias? Lo opuesto, ¿verdad? Fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Y tenemos los números mixtos, que son ¿qué? Números que se componen de una parte entera y una parte fraccionaria propia, no impropia, y eso lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿verdad? Ya una vez repasado eso, pues entonces la primera operación, ¿verdad?, que nosotros tenemos que conocer es la de simplificar, ¿verdad? Cómo nosotros simplificamos números racionales o cómo simplificamos fracciones, que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Simplificar. Simplificar, ¿verdad?, en términos simples es que reducir. En este caso, si vamos a simplificar una fracción, es reducir una fracción a su mínima expresión. ¿Ven? En este caso, pues cuando uno simplifica, lo que tiene que ver es que el numerador y el denominador no tengan más factor común distinto de uno. Bien, pero vamos a ver varios ejemplos y lo explicamos. Bien, vamos a suponer que tenemos, por decir algo, 4 sobre, vamos a poner 10, ¿verdad? Eso sería nuestra primera fracción. Pues entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los factores del 4 y del 10. En otras palabras, vamos a buscar los factores del numerador y del denominador. Y usted dirá, ¿pero qué son factores? Pues repasamos, o son conceptos que se supone que usted tenga de cursos anteriores. Pues un factor es que los números que multiplicados dan ¿qué? 4. En este caso, el factor de 4 sería que 1 por 4 y 2 por 4. Esos son números que multiplicados dan, como se dice, 4. Y hacemos lo mismo con ¿qué? Con el 10. El 10, los factores de 10, pues serían ¿qué? 1 por 10 y 2 por 5. ¿Ven? Acuérdense que factor son que números que multiplicados me van a dar que un número en particular. El factor son los números que yo estoy multiplicando. ¿Ven? Por lo tanto, cuando usted le dice, pues busca los factores de 4, pues usted lo que tiene que hacer es que buscar los números que multiplicados te dan 4. En este caso, pues es que 1 por 4 y 2 por 2. Bien, y entonces los factores de 10 serían que números que multiplicados me dan 10.
pues sería 1 por 10 y 2 por 5. Una vez uno hace esa lista de factores, nosotros vamos a buscar el número más grande que se repite en ambas listas. ¿Ven? El primer número que se repite es el 1. Se repite el 2. Pues entonces yo voy a escoger de los números que se repiten el número más grande. Por lo tanto, el número más grande que se repite es el 2. Por lo tanto, usted va a dividir el numerador y el denominador por el número más grande que se repite en ambas listas de factores. Por lo tanto, usted divide entre 2 el numerador y el denominador. Por lo tanto, 4 entre 2, ¿qué me va a dar? 2. 10 entre 2, ¿qué me va a dar? 5. Y ese es el resultado. Siempre que usted haga algún tipo de cálculo, ¿verdad? Trate de escribir un círculo o un recuadro la solución final, para que dentro de todos los cálculos, pues ya alguien sepa, pues mira, esa es la solución. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir que tengo 12 y 20. Pues entonces, en este caso, volvemos de nuevo. Lo primero que usted va a hacer es que verificar los factores del numerador y los factores del denominador. En otras palabras, buscarlo. Pues sería que 12. Yo voy a buscar todos los factores de 12. O sea, números que multiplicados me dan 12. Pues sería que 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. ¿Ven? Esos son todos los números que multiplicados me dan 12. Entonces, 20. Yo voy a buscar todos los números que multiplicados me dan 20. Sería que 1 por 20 serían 2 por 10 y sería que 4 por 5. Bien, pues entonces, una vez yo hago la lista de los factores, ¿verdad? De 12 y de 20, voy a buscar los números que se repiten en ambas listas. Pues se repite ¿cuál? El 1, se repite que el 2 y se repite que el 4. ¿Ven? Pues entonces yo voy a dividir el numerador y el denominador por el número más grande o por el factor más grande que se repite en ambas listas de factores. Bien, por lo tanto, divido entre 4 y divido entre 4. El resultado va a ser 2 entre 4, me va a dar ¿qué? 3. 20 entre 4 me va a dar ¿qué? 5. ¿Ven? Y ya ese es el resultado final de simplificar. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo sé que ya eso está simplificado? Pues mira, porque el único factor que tienen en común el numerador y el denominador es 1. ¿Ves? ¿Cuáles son los factores de 3? Pues 1 por 3. ¿Cuáles son los factores de 5? Ah, pues mira, 1 por 5. ¿Cuál es el número o el factor que se repite? Pues mira, el 1. Cuando usted vea que entre el numerador y el denominador el único factor que tienen en común es el 1, pues eso se dice, ¿verdad? O se entiende que ya esa fracción está simplificada, no tiene que hacerse nada más. ¿Bien? Entonces, pues, esto es lo primero que ustedes deben de básicamente saber. Bien, una vez ya sabemos, ¿verdad?, el concepto teórico y lo que son los tipos de fracciones, pues lo primero que tenemos que dominar es el simplificar. ¿Por qué? Porque toda operación que usted realice con fracciones tiene que ser simplificado. Usted no puede dejar, ¿verdad?, una suma, una multiplicación, una operación aritmética que tenga fracciones y el resultado le haya dado 4 sobre 10, usted no puede dejar, ¿verdad?, ese resultado sin simplificar. Siempre tiene que llevarlo a su mínima expresión. Y eso es ya una regla dada en procesos de aritmética o solución de problemas. ¿Ven? Y todo, ¿verdad?, ya está estandarizado así. Si usted trabaja con fracciones, el resultado tiene que ser ya simplificado. Esta es la solución correcta. ¿Bien?
Ok, pues entonces, luego de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo cambiar de, y observe la palabra que estoy utilizando, cambiar. ¿Ves? Cambiar de qué? De fracción propia a número mixto y de número mixto a fracción propia. Esto es simplificar. ¿Ves? Esto es cambio. Y es bien importante porque para cuando yo pues eventualmente ya estemos más adentrados en otros temas, pues cuando yo digo simplificar, pues ya usted sabe que tiene que reducir. Cuando hay que hacer un cambio de fracciones, pues ya usted lo sabe a lo que me refiero. Bien, así que vamos a borrar. Esto básicamente, ¿verdad? Y pues eso yo lo voy a explicar en un video previo a este, ¿verdad? Como un video introductorio, pero todo lo que yo le dé en, ¿cómo se dice?, en estas grabaciones, pues va a ser por día. Esto es lo que se supone, ¿verdad?, que sus maestros le den, ¿verdad?, con sus variantes el primer día, porque, ¿verdad?, esa es algo de lo que yo le voy, pues, lo que le explico en el video de introductorio, que es que pues, a lo que yo aspiro es a ir dándole a todos, ¿verdad? Todas las grabaciones, lo que se debe hacer día por día, ¿verdad? Según lo que establece el Departamento de Educación de Puerto Rico, que ya tiene establecido lo que se supone que se haga día por día. ¿Ves? Obviamente esto no es, ¿cómo se dice? Una directriz para sus maestros. ¿Ves? Lo que pasa es que cada escuela pues tiene sus situaciones y pues cada maestro ya tiene su formato. ¿Ves? Y entonces pues yo decidí, pues porque pues, ya me funcionó en una ocasión, pues tratar de llevar al pie de la letra pues como se dice, la planificación que le da el mismo Departamento de Educación. ¿Ves? Y entonces, pues una de las cosas de grabarlo es que entonces, pues el estudiante puede detenerlo, darle para adelante, para atrás, y entonces así, pues tiene lo que se supone que se le dé y puede tomarlo a su ritmo, o verlo o estudiarlo a su ritmo. Y eso es uno de los propósitos, ¿verdad?, que explico en el video de introductorio. ¿Bien? Pues entonces, vamos a cambiar, ¿verdad? A trabajar ahora con los cambios. ¿Qué son los cambios? Pues mira, cambio de fracción impropia a número mixto. Bien, eso es el primer cambio. Pues yo voy a cambiar una fracción impropia ¿a qué? A un número mixto. ¿Ven? Pues entonces, vamos a decir que tengo 12 quintos. ¿Ven? Yo voy a cambiar 12 quintos a un número mixto. ¿Ven? Fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Bien. Pues entonces, ¿cuál es el procedimiento para cambiar una fracción impropia a un número mixto? Sencillo. Usted lo que va a hacer es efectuar la división. Bien. En este caso, pues usted va a que el denominador lo va a colocar fuera de la división y el numerador lo va a colocar dentro de la división. Bien, que es la división normal, ¿verdad? Pues entonces, en este caso sería 5 entre 12. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12?
Pues cabe 2 veces. Usted escribe un 2. 2 por 5 le va a dar ¿qué? 10. La operación que se hace ahora es de resta. Y entonces 12 menos 10 le va a dar 2. Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, lo siguiente. Esto, ¿verdad?, este número de aquí, que es el cociente, va a ser el número entero. El residuo, ¿verdad?, que es lo que le sobró, ese va a ser el numerador de la fracción. Propia. ¿Bien? Y el divisor, en este caso, sería ¿qué? El denominador. De la fracción propia. En otras palabras, pues esto sería que 2, que es el número entero, y 2 sobre 5. Y esa es la forma de usted cambiar un número mixto, ¿verdad? Perdón, una fracción impropia a un número mixto. ¿Bien? Ahora, vamos a verlo de la otra forma. Un cambio de número mixto a fracción impropia. Bien, todo esto es bien importante saberlo, ¿verdad?, o conocerlo, porque cuando sumemos, restemos y multipliquemos y dividamos fracciones, tenemos que trabajar con esto. Bien, pues tenemos un número mixto. Vamos a ver si tengo 3 y 4 quintos. Y yo quiero cambiar ese número mixto a una fracción impropia. Pues usted tiene que hacer lo siguiente. Bien, le va a multiplicar el numerador por el número entero. Le va a multiplicar. Y ese resultado usted lo va a sumar con el numerador. En otras palabras, sería 5 por 3 y le va a sumar el numerador. Y eso lo va a colocar sobre el mismo denominador. Sería entonces 15, vamos a hacerlo hacia abajo, sería que 15 más 4 sobre 5. Y el resultado final sería que 19 sobre 5. Y esa sería que la fracción impropia. ¿Ven? Obviamente yo se lo escribo de esta forma para que usted vea los pasos, pero cuando ya usted lo domine, pues obviamente usted lo que va a hacer es que multiplica y suma, multiplica y suma, y el resultado lo va a colocar sobre el mismo denominador. ¿Ven? Así que estos son los dos cambios que usted debe de dominar. ¿Bien? Ahora bien, nosotros vamos a hacer unas conversiones. ¿Ven? Palabras importantes que he trabajado para que usted lo vea. Simplificar es reducir una fracción a su mínima expresión. Cambio que el cambio es de fracción impropia a número mixto o de número mixto a fracción impropia. Y lo próximo, ¿verdad?, que es lo que vamos a trabajar ahora, es conversión. ¿Qué es conversión? Pues mira, yo voy a convertir una fracción a decimal. De decimal lo voy a cambiar a ¿qué? A fracción. ¿Ves? Ya conversión
es similar a un cambio, pero entonces lo vamos a utilizar ya en cambio de forma, ¿verdad? Yo voy a convertir una fracción en número decimal y viceversa. ¿Bien? Ok, pues entonces, borramos. Ok, pues entonces, vamos a hacer la primera conversión, que sería de fracción a decimal o número decimal. Bien, pues entonces, vamos a decir que tenemos que 3 octavos. Y yo quiero cambiar 3 octavos a ¿qué? A un número decimal. Pues entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es efectuar la división. Nuevamente, el denominador va en la parte de fuera y el numerador va en la parte de adentro. ¿Bien? ¿Qué sucede? Cuando yo voy a efectuar la división, 8 no cabe en el 3. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que añadirle por lo menos 2 lugares decimales, por lo menos. Pues entonces ya yo veo, el 8 cabe en 3. No. Pues yo voy a colocar un 0 y obviamente subo el punto decimal. Ahora voy a tomar el 30. Me olvido de ese punto decimal, ¿verdad? Me pregunto, el 8, ¿cuántas veces cabe en el 30? Pues mira, cabe 4 veces, sería que 32 se pasa, entonces sería 3 veces. 3 por 8 es que 24. La operación que hago es de que de resta. Entonces, aquí al 0 no le puedo quitar 4, por lo tanto tengo que pedir prestado. Esto se convierte en 2, esto en 10, esto se convierte en 6 y esto te va a dar 0. Y va otro 0 más. Hasta ahí. Entonces, algo bien importante antes de bajar. Cuando usted reste, este número siempre tiene que ser menor que el 8. ¿Bien? Porque si no, hay algo mal en la división. Y eso es una de las formas que usted se puede, ¿verdad?, dejar llevar para ver que esto está bien. Obviamente, hacer algoritmos de división. Pues entonces, en este caso, pues ya el 6 es menor que el 8. Ah, perfecto. Pues entonces coloco que el 0. Y vuelvo y me hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 60? Pues entonces 8 en el 60, si pongo un 6 es 48, si pongo un 7 es 56, si pongo un 8 es 64, 64 se pasa, por lo tanto es que 7 por 8 me va a dar ¿qué? 56. ¿Qué hago? Resto. A 0 no le puedo quitar 6, pido prestado, pues me va a dar ¿qué? 4. Entonces, puedo añadirle un 0 porque ya veo que si bajo un 0 me va a dar 40 y 40 es un múltiplo de 8. Por lo tanto, me pregunto, 8, ¿cuántas veces cabe en 40? 5. Esto te va a dar, ¿qué? 5 por 8, 40. Y eso te va a dar 0. Por lo tanto, 3 octavos en decimales 0.375 milésimas. Bien. Y esta es la forma de cambiar de una fracción a un número decimal. Bien. Entonces, ahora bien, yo voy a cambiar de decimal, o a convertir, ¿verdad? De decimal a ¿qué? A fracción. ¿Ven? Ya aquí, cuando nosotros vamos a cambiar de decimal, tenemos que tener en cuenta algo. Bien, vamos a decir que tengo
Vamos a utilizar este mismo, 375. Pues mira, yo quiero convertir el 375, ¿verdad? 0.375 o 375 milésimas. Pues yo quiero cambiar la fracción. Ya yo sé que me va a dar 3 octavos, pero es para que usted vea cómo es que se cambia. ¿Ves? Pues para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que se llama el valor posicional del sistema decimal. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues mira, que si yo tengo 0.1, eso es lo mismo que 1 sobre 10. Si yo tengo 0.01, eso es lo mismo que 1 sobre 100. Si tengo 0.001, es lo mismo que 1 sobre 1000. ¿Verdad? Y así sucesivamente. 0.0001 es lo mismo que 1 sobre 10.000. ¿Ve? Y así sucesivamente. Esto yo lo tengo que tener presente a la hora de hacer los cambios, ¿verdad? De decimal a fracción. Por lo tanto, yo me voy a dejar llevar por los lugares decimales. Aquí hay 3 lugares decimales. Pues en los 3 lugares decimales es que 1 sobre 1000, que en este caso sería el número que usted tenga sobre 1000. Por lo tanto, en este caso sería que 375 sobre 1000. ¿Qué sucede? Pero, ¿qué pasa? ¿Y de dónde sale el 3 octavos? El 3 octavos sale si yo simplifico el 375 sobre 100. Ahí es que usted entra a simplificar. Obviamente, los ejemplos que hicimos al principio son de números pequeños. ¿Ven? En este caso, pues los números son grandes. Usted puede utilizar varias técnicas. Reglas de divisibilidad, factorización prima, listado de factores. En este caso, pues, vamos a utilizar, ¿verdad? Eventualmente yo se lo puedo explicar, ¿ves? Pero el factor común que los divide sería el 125. Usted, si sabe las reglas de divisibilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de divisibilidad? Pues mira, un número es divisible entre 2 si su último dígito es divisible entre 2 o es un número par, ¿ves? Pues entonces, en este caso, pues no me aplica. Pues un número es divisible entre 3 cuando la suma de todos sus dígitos es divisible entre 3. Pero aquí, pues no me funciona tampoco la regla del 3. Aquí me aplica la regla del 5. Un número es dividido entre 5 cuando su último dígito es 0 o 5. ¿Ven? Y entonces ya vemos que el dígito aquí termina en 5 y aquí en 0. Pues usted puede comenzar por ahí para ir reduciendo. Pues mira, divido entre 5 y 5 y puedo ir por ahí para abajo reduciendo la fracción. Ya lo que pasa es que ya yo le estoy dando el número que lo divide a ambos. Y entonces, esto sería que 3 sobre 8. ¿Bien? Pero hay varias alternativas para conseguir ese número. También le digo que no necesariamente para usted simplificar tiene que conseguir el factor común mayor de una, ¿entiende? Se puede ir reduciendo o simplificando la fracción hasta llegar aquí, porque ya yo le había indicado que cuando usted sabe que una fracción ya está simplificada, cuando el factor común del numerador y el denominador es 1. Por lo tanto, pues ya usted sabe eso, pues usted sigue simplificando hasta que no simplifique más, hasta que los factores del numerador y el denominador sean 1. ¿Bien? Entonces, ya estamos terminando. Lo importante es, ¿verdad?, que usted debe de conocer y de una forma como las tablas de multiplicación es cientos decimales, ¿verdad? Por ejemplo, voy a borrar aquí y ya con esto terminamos. Porque esto eventualmente ya sea para resolución de problemas verbales, ya sea para
problemas que conlleven este tipo de números, ¿verdad? De números racionales, pues ya usted pues no tiene que gastar tiempo quizá en hacer estas conversiones. Y es bueno que ya usted pues vaya internalizando estas fracciones para que no tenga que hacer los cálculos. Por ejemplo, si ya a usted le dan un medio, pues ya usted sabe automáticamente, debe ya ir pensando, pues mira, ya eso es 0.5, ¿verdad? Pues si le dan un cuarto, pues ya yo sé que eso es la mitad de esto, pues sería que 0.25, ¿ves? Si te dan que 3 cuartos, pues ya usted debe saber que eso es 0.75, ¿ves? Cuando le dan que un tercio, pues un tercio es 0.3333 por ahí para abajo, ¿verdad? Y entonces si le dan que un sexto, pues eso sería 0.666, ¿verdad? Porque es el doble, ¿ves? Eso es lo que se llaman, que son números periódicos. Un quinto, ¿ves? Un quinto es que es 0.2, ¿ves? Y así sucesivamente, ¿bien? Así que nada, yo espero que las explicaciones que yo le haya dado hoy, ¿verdad?, le sean de mucha ayuda, que le clarifique, ¿verdad?, lo que pues, sus profesores le estén dando. Ustedes, ¿verdad?, no, vuelvo y repito, no necesariamente, pues los profesores todos comienzan con los mismos temas, ¿ves? Pues ya cada cual, pues tiene como quien dice su receta, ¿verdad?, para sus estudiantes. Pero el propósito de esto no es imponerle al profesor que siga ¿verdad? Un ritmo, no, porque ya él sabe y conoce a sus estudiantes. Esto es básicamente para los estudiantes que tengan la oportunidad de ver otra forma de lo que le está dando el profesor, y una forma, ¿verdad? Puede ser la misma o puede ser distinta, pero una forma distinta de explicarlo, ¿ves? Pero, vuelvo de nuevo, pues sus profesores, pues no necesariamente pues deben usar los mismos ejemplos, ¿verdad? O lo que yo establezca aquí, pero por mi parte, ¿verdad? Yo voy a llevar según lo establece el Departamento de Educación, ¿bien? Y le espero que le sea de ayuda. Si pues, usted tiene alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer, ¿verdad?, en la parte de abajo del video, o me pueden escribir en confianza y pues yo puedo, ¿verdad?, en futuras grabaciones, pues aclararle dudas, ¿ves? Lo ideal es que yo espero subir día por día un video, ¿ves? Si Dios quiere, esa va a ser mi meta y espero lograrlo, porque ya yo organicé, ¿verdad?, todo el curso día por día, ¿ves? Y por eso es que yo le digo pues, que no necesariamente pues, los profesores tienen que seguir estos mismos pasos, ¿ves? Porque cada escuela tiene situaciones, ¿ves? Vamos a suponerle pues, que hubo un huracán, que hubo una inundación o hubo emanaciones de gases, cerraron la escuela, hay una actividad, hay tormenta, pues todo eso afecta a, ¿cómo se dice?, a la organización que tiene cada maestro. Pero, pues esa es una de las razones de yo grabarlo, porque entonces usted, pues ahí, sí, obviamente si le interesa, pues puede que ver lo que se supone que se esté dando, ¿ve? O puede reforzar lo que el profesor le dio, o usted puede compartir conmigo porque es mejor lo que su profesor le está dando, ¿ve? Si lo quiere compartir, pues lo puede hacer en los comentarios o me escribe a mi correo electrónico, que es número 2, @gmail.com. Y yo gustosamente pues le aceptaré las recomendaciones o le aclararé todas las dudas que ustedes tengan. Así que esto es para la bendición de todos ustedes. Así que nos vemos en el próximo.